Muy buenas tardes, amigas y amigos de notimás.net, algo más que noticias. En el día de ayer, en el país se celebró el Día de San Rafael, 24 de septiembre. El Día de San Rafael, que no solamente en la República Dominicana significa la celebración del santo Rafael, sino que también hace más de 50 años venía acompañada esa fecha con la celebración del natalicio del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. En el día de ayer, en conmemoración de esa fecha, se produjo un acontecimiento que tiene que invitarnos a todos a una reflexión. En Constanza, un grupo de jóvenes, estudiantes en su mayoría, hizo una manifestación de apoyo a Trujillo, una manifestación trujillista a la usanza de aquellos tiempos, una manifestación de añoranza al jefe. Y eso tiene que invitarnos a una reflexión por el hecho que tenemos que cuestionarnos en el sentido de que a más de 50 años de la desaparición de una de las más cruentas dictaduras de América Latina, hoy en día parte de la sociedad dominicana añora a ese personaje. Añoramos los métodos utilizados por Trujillo, los métodos de la dictadura, la represión, la falta de libertades. Entonces, si eso es así, nosotros tenemos que cuestionarnos como sociedad, porque eso significa que en esos más de 50 años nosotros no hemos satisfecho las expectativas que esta sociedad se creó en los políticos y en lo que hemos conducido a la nación durante este trayecto. La sustitución de un régimen dictatorial unipersonal como era el de Trujillo por una sociedad democrática, pluralista y de división de poderes parece que no se produjo satisfactoriamente. O en otras palabras, hemos fracasado. Hemos fracasado y eso nos tiene a nosotros que invitar no solo a reflexionar, sino a tratar de tomar los correctivos necesarios, las medidas que sean pertinentes para definitivamente desterrar de la mente de los dominicanos y de las dominicanas esas añoranzas a un régimen despótico. Si hacemos una revisión de todos estos años, es posible que tengamos que darle la razón a muchos de esos jóvenes. Hemos cumplido nosotros con los requerimientos de una sociedad moderna. Se ha insertado la República Dominicana en el concierto de naciones civilizadas, democráticas del mundo. Hemos avanzado en la prestación de los principales servicios ciudadanos, en la educación, en la prestación de los servicios de salud, en la preservación del patrimonio cultural y material de la República Dominicana. Esos son los cuestionamientos que nosotros tenemos que hacernos. Y si revisamos, es probable que nos afloren muchas frustraciones en ese sentido. Es penoso que hoy todavía, que hoy en la República Dominicana nosotros no podemos decir que tenemos resuelto ni mínimamente un problema tan básico, tan fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad como es el de la energía eléctrica. Hemos fracasado en eso. Y el patrimonio que creó el dictador, las empresas, más de 30 empresas que prestaban diferentes servicios a la nación, servicios y también producían mercancías para el consumo de la población dominicana, esas empresas, el Estado de manera irresponsable la ha dejado perder todas. Y hoy en día tenemos la mayoría de los servicios privatizados, unos de manera exprofeso y otros por la propia necesidad que lo ha ido privatizando. Y si usted va hoy a construir una vivienda en la República Dominicana, usted tiene que proveerse de todos esos servicios de manera privada, porque el Estado se ha mostrado incapaz de suministrárselo. Usted tiene que hacer su propio acueducto en su casa, construyendo una cisterna, porque el acueducto no tiene presión para llevar el agua a la ducha. Usted tiene que poner su propia planta eléctrica, porque el Estado no ha sido capaz de suministrarle una energía segura y a precio
razonable. Usted tiene que suministrarse su propio servicio de salud, ir a clínicas privadas y emplear parte de su presupuesto para que sus hijos puedan tener mínimamente una situación buena de salud, y ese servicio se vuelve cada día más incosteable. Las medicinas no aparecen y muchas veces cuando aparecen son falsificadas. El servicio de la educación, la escuela pública, que era el servicio gratuito del Estado Dominicano, ha ido desapareciendo prácticamente o ha ido siendo sustituida de más en más por los colegios privados, que se caracterizan por altas tarifas, por libros caros que se dan el lujo de irlo cambiando cada año, en cada periodo escolar, solamente con el propósito puramente mercantilista. Entonces, todas esas cosas nos invitan a todos a reflexionar y a sentarnos y a ver qué vamos a hacer con este país. Vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir destruyendo lo que ya se había construido. Vamos a seguir viviendo de lo que ya estaba establecido, o definitivamente nos vamos a sentar entre todos, sin tomar en cuenta el partidarismo político, la religión o el color, para buscarle salida, solución a esos problemas fundamentales, cardinales de la sociedad dominicana. Yo creo que esa manifestación que se dio en el día de ayer de jóvenes estudiantes para manifestar sus añoranzas al jefe, a un gobierno despótico que nos gobernó por 31 años, no debe pasar como un hecho fortuito, como un hecho casual en la República Dominicana. Ya no nos basta enarbolar la ley aquella del Consejo de Estado de prohibir pura y simplemente las actividades trujillistas para refrenar cualquier simpatía que puedan existir. Ya eso no basta. Tenemos que buscarle salida y solución a los problemas fundamentales de la nación. Porque en esas loas, en ese ensalzamiento y alabanzas al tirano Trujillo, no está el retorno de Trujillo en sí o de un familiar de Trujillo. Lo que está es envuelto en esa añoranza, en ese ensalzamiento, un sentimiento de frustración de la sociedad dominicana. Es un cuestionamiento a la clase dirigente que hemos tenido, en el sentido de que no hemos sido capaces de hacer avanzar la sociedad lo suficiente como para que pensemos de otra manera y no en el pasado. Hay una declaración que va concatenado con esto mismo, que dio ayer el ingeniero Radamés Segura, que yo quiero traer también a colación. Radamés Segura es un técnico capacitado en el área eléctrica. Tuvo la oportunidad de dirigir la Corporación Dominicana de Electricidad y en sus manos continuó el deterioro del servicio eléctrico nacional. Pero en el día de ayer él hace una especie de mea culpa y dice textualmente que la capitalización del sector eléctrico en la República Dominicana ha sido un fracaso, que constituyó un error privatizar ese sector, queriendo decir que si se hubiese mantenido como un servicio prestado por el Estado Dominicano, quizás hubiésemos tenido un mejor servicio eléctrico en este momento. Yo recuerdo en aquella ocasión, en el 1998, cuando nos vendieron como una panacea, como una salida al problema de la estatización del servicio eléctrico, se satanizaba al Estado Dominicano como mal administrador y se decía que el sistema que nos querían imponer a través de una ley por el Congreso se había aplicado en Bolivia de manera exitosa y era el modelo mediante el cual el Estado Dominicano adquiría la mitad de las acciones o de los activos del sector eléctrico y la otra mitad se le dejaba al sector privado. Han pasado 15 años después de esa ley de privatización y hoy en día podemos avergonzarnos de eso.
lo único que hemos hecho es aumentar el subsidio eléctrico, lo que el Estado Dominicano tiene que aportar todos los meses, todos los años, para mantener un servicio caro y deficiente. Lo hemos pasado de 150 millones de dólares que aportaba el Estado en el 1998 a 1.500 millones de dólares. Hemos multiplicado por 10 ese subsidio. Y sin embargo, hoy en día tenemos igual o más apagones que antes. Hoy en día tenemos tarifas mucho más altas. Hoy en día tenemos un servicio que nos avergüenza a todos. Somos quizás una de las pocas naciones del mundo que todavía persiste sin resolver ese problema eléctrico. Y queremos hablar de modernidad, de desarrollo, de progreso. ¿Y cómo se puede hablar de modernidad, desarrollo y de progreso si no resolvemos el problema eléctrico, que es el motor de la industria, el motor del comercio, el motor de las actividades, el motor de los servicios, el motor de todo? Tenemos que reflexionar. Hemos fracasado en 50 años después de la muerte del dictador y tenemos que sentarnos en una mesa, hacer no un pacto de teoría, a un pacto de acción de todos los sectores para que definitivamente enfrentemos los problemas nacionales. Vamos a continuar con este y otros temas en el siguiente segmento y tendremos entonces como invitado, comentarista invitado, a nuestro amigo el doctor Carlos Salcedo. Bien, retornamos ahora con el doctor Carlos Salcedo, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas. Doctor, yo venía hablando en el comentario inicial sobre un acontecimiento que se dio ayer en Constanza y fue la celebración de parte de un grupo de jóvenes del día del nacimiento del jefe de Trujillo. Y entonces yo lo veía eso como una especie de añoranza que dice mucho del fracaso, yo diría, que hemos tenido como sociedad. En el sentido de que no hemos logrado suplantar totalmente el gobierno unipersonal, dictatorial, antidemocrático de Trujillo por una sociedad más justa que pueda distribuir su riqueza y mediante la cual la gente pueda manifestar el avance humano y personal. Mira, ingeniero, yo creo que esa reacción no es una reacción nueva. Cada cierto tiempo nosotros escuchamos voces precisamente en ese mismo orden, por una razón que para mí es fundamental. La sociedad dominicana ha visto que la dictadura es eficiente. Cualquiera que me oye decir eso dice, bueno, pero ¿por qué no retornamos a una dictadura? Las dictaduras son los regímenes más eficientes. ¿Pero a costa de qué? A costa de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, pero a costa también de la cohesión social. ¿A costa de qué? A costa de la participación, a costa de la transparencia, a costa de la gestión eficiente, debidamente auditada por la ciudadanía. Es decir, a costa de los principios fundamentales que le dan nacimiento a la democracia. Pero hay un dilema fuerte, hay una especie de contradicción, porque nosotros hemos salido formalmente de la dictadura, tenemos ya 52 años, para 53 años, que se decapitó la dictadura de Trujillo. Pero ¿cuál ha sido el resultado? El resultado, y usted lo decía, es decir, estamos ganando nosotros en términos de garantías y eficiencia. Sí. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, ¿qué le nace a los ciudadanos dominicanos cuando ve la ineficiencia que no es necesariamente hermana de la dictadura? No es que siempre las dictaduras son todas eficientes, pero en general se le ve a la dictadura como un instrumento de gobierno, como un sistema de gobierno, algo eficiente o muy eficiente, porque lógicamente es la imposición de la voluntad de un hombre o de una mujer. Entonces, doctor, usted dice que la dictadura logran cosas a costa, el avance de la sociedad, a costa de los derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces, ¿significa eso? Podría significar que si no violentamos los derechos humanos no podemos tener avance en la sociedad. Tenemos que, o sea, no pueden convivir las dos cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo,
la nación más poderosa del mundo, que los Estados Unidos, no ha conocido nunca la dictadura. Siempre lo ha hecho en democracia y ha logrado. Lo importante a veces es que esa democracia, que ese disfrute de libertades individuales, no sea un obstáculo para concertar planes de desarrollo de la sociedad. Es decir, que puedan los poderes, los tres poderes en que se vive la sociedad democrática, puedan caminar de manera armónica. El reto fundamental es quitarle a los ciudadanos que habitan en una democracia formal el criterio de que la democracia es absolutamente ineficiente. Pero no es que la democracia como sistema de gobierno sea ineficiente, es que quienes la han dirigido, quienes han dirigido en muchos de nuestros países, lamentablemente tienen, diríamos, venden el cariz, el espíritu democrático para ascender al poder, pero luego se convierten en pequeños dictadores. Pequeños dictadores porque imponen sus ideas, imponen sus criterios, suman fuerzas solo alrededor de una idea. Y de una idea y de un solo partido. Incluso se trabaja ¿para qué? Para desmeritar totalmente a la oposición y que no exista incluso ese tipo de moderación necesaria, de equilibrio que en toda democracia debe existir. Entonces, ¿qué resulta? Que para el ciudadano que ve eso, dije, pero la democracia entonces, muchos creemos en la democracia profundamente y como diríamos sistema de gobierno que hace necesario que el ciudadano participe de manera eficiente y la participación plural es un mecanismo eficiente del desarrollo. Ahora bien, hay otros que piensan que, y aquí hago alusión a, por ejemplo, a Gurus Jauregui, que en este libro de la democracia en crisis, o en la democracia en la encrucijada, hace ya 15 años más o menos que leí ese libro, 10, 12, 13, 14 años, y recuerdo que él dice que nosotros convivimos en una especie de determinismo fatalista en la democracia. ¿Por qué? Porque creemos en la democracia no por sus virtudes, sino por las deficiencias de los otros sistemas. El autoritarismo sabemos que tiene, primero, la preeminencia de un hombre. Segundo, la eficiencia a costa de derechos, de la supresión, eliminación o simplemente morigeración de derechos. Y eso evidentemente que rompe lo que el ciudadano ha querido con la democracia. Y entonces creemos en la democracia no por sus valores, no por sus ideales, no por cómo debe practicarse, sino porque simplemente otros sistemas no son tan, en principio formalmente, tan buenos, vamos a llamarle así, que como la democracia. Entonces tenemos que romper ese círculo vicioso de que queremos democracia, pero no queremos autoritarismo. Pero esa democracia que nosotros queremos no es la democracia que nosotros estamos exhibiendo. No basta que nosotros digamos estamos resolviendo los problemas y estructuralmente, ciertamente, no estamos encarando los problemas fundamentales. Los retos, por ejemplo, de una gestión eficiente en la República Dominicana, una gestión pública, eficiente y transparente, como se predica, incluso se consagra en la Estrategia Nacional de Desarrollo, nosotros tenemos que ver si estamos dando los pasos suficientes. Yo creo que hay pasos normativos, pero los cambios sociales, los cambios no se producen única y exclusivamente cuando se produce un cambio normativo. El cambio tiene que ver con la cultura misma de la administración pública, decente, honrada, de fiscalización eficiente por todos los órganos de control del Estado. Está ejerciendo el Senado de la República, el Congreso Nacional, en sentido general, su labor de eficiencia, de fiscalización, la está ejerciendo. La Cámara de Cuentas está sirviendo para los fines no partido político o interesados, está sirviendo a los fines que la ciudadanía quiere. Yo creo que no, tenemos que ser sinceros, vamos a buscar en este aspecto sincerarnos, decir, mire, nosotros estamos fallando. ¿En qué? En los elementos fundamentales que permiten una estructura de gobierno sólido, eficiente, pero sobre todo una sociedad cohesionada. No se puede cohesionar una sociedad cuando usted destripa a la oposición. No importa en el gobierno que sea, porque lo propio lo ha hecho el PRD, como lo ha hecho cada uno de los partidos que van al poder. Quieren destruir la oposición, pero eso en democracia es imposible. Es decir, usted puede lidiar con la oposición y ganar en base a propuestas y establecer estrategias, porque pero en base a calidad. Hemos estado inmersos en una lucha
partidaria, politiquera, y no en una lucha de Estado. O lo que es lo mismo, lo que decía Winston Churchill, hemos tenido políticos que piensan en las próximas elecciones, no estadistas que piensan en las próximas generaciones. Vamos a seguir hablando de esto, doctor, pero tenemos una llamada que yo he querido darle participación al público. Excelente, muy bien. Una llamada, adelante. Sí. Sí. ¿La tenemos la llamada? ¿O se cayó? Bien, bien se cayó la llamada. Vamos a esperar una próxima. Bien, le decía, doctor, entonces tenemos que admitir en la República Dominicana que en cierto modo hemos fracasado como sociedad, porque nosotros hemos tenido gobiernos, es decir, consideramos como democracia el hecho de que se realicen elecciones cada 4 años. Entonces el gobierno que viene por 4 años piensa en sus 4 años y no le da continuidad normalmente a lo que se hizo en los 4 años anteriores. Él viene con su propio programa, con su propio punto de vista. Entonces 4 años son muy pocos para entonces él establecer un programa de gobierno. Y en los casos, por ejemplo, que hemos tenido ahora, que tenemos un partido gobernando ya por un periodo de 11 años, el Partido de Liberación Dominicana, periodo de 11 años no, 8 más 1, 9 años consecutivos, que muchas veces se dice que, y yo creo en eso, de que la continuidad es lo que produce el desarrollo. Pero sin embargo, vemos una descontinuidad de los programas. Hoy en día los proyectos que fueron programados en el gobierno anterior están prácticamente paralizados y el Estado no tiene dinero para continuarlo. Entonces, vamos, ahí está la llamada, vamos a escuchar. ¿Aló? Sí, su nombre por favor y de dónde. Mi nombre es Marcelino de Montecristi. Ah, de Montecristi. Adelante. Pero aparte yo le estoy llamando desde mi celular. Adelante. No, a Rodríguez Pimentel, el ingeniero, yo soy de Montecristi y le quiero decir a Carlos, con relación a la exposición que le está haciendo, es que en la República Dominicana nunca ha habido democracia, porque la democracia... No se escucha bien, parece que tiene que bajar el televisor. Tiene que bajar el televisor para que te escuchemos, por favor. Bueno, se cortó la llamada, se cortó. Si los amigos televidentes que llamen tienen que bajar su televisor, porque entonces se hace entonces una competencia entre el sonido de la televisión y su voz y no podemos escuchar. Doctor, entonces le decía que hemos tenido gobierno de 4 años, pero la democracia es algo más que elecciones. Tiene que ser la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Si no, la gente no quiere democracia. ¿Para qué? Yo creo que esa idea suya, ingeniero, es fundamental para poder superar el estado de cosas que nosotros tenemos. Una democracia cimentada única y exclusivamente en un momento estelar, como son las elecciones, el sufragio universal en democracia, ese es un momento de la vida democrática. Importante, hay que consultar, evidentemente, al soberano como base fundamental de la democracia. Pero eso es el nacimiento del gobierno. El gobierno no le pertenece a quienes gobiernan. Ellos lo hacen por delegación, son mandatarios. Cuando se habla, por ejemplo, que el presidente de la República es el primer mandatario de la nación, solamente se escucha la frase como diciendo, bueno, es el hombre más alto de la República Dominicana. Eso lo que quiere decir es que es el hombre más responsable de la República Dominicana. Eso también un poco autoritarista, también mandatario de la nación. No crea. El primer vamos a decir, el primer funcionario de la nación. No, al contrario, la frase tiene un contenido importante porque cuando se dice que es mandatario es que recibe un mandato. Bueno, mandatario, correcto. Es decir, el primer mandatario, el primer responsable de todo lo que ocurre en el país. Por eso es que los niveles de responsabilidad y de respuesta de un presidente, lo esperado, es elevadísimo. Entonces, lo primero es desmontar esa idea de que el mandatario de la nación, el primer mandatario de la nación y los jefes de gobierno son las autoridades y no son los servidores del pueblo. Ellos son los que nos deben a nosotros dar permanentemente cuenta, pero al mismo tiempo haciéndolo bien, porque desde el momento que no responden a las expectativas ciudadanas y a sus niveles de atribuciones y de responsabilidad, automáticamente están prevaricando, es decir, están incurriendo en lo que es la falta de cumplimiento de las obligaciones. Eso es prevaricar. La gente cree que solamente corrupción es tomarse un dinero que no le pertenece o malversar fondos. No, es corrupción también cuando usted
no cumple con el deber tan sagrado como de gobernar eficiente y transparentemente. Y entonces yo creo que hay una deuda pendiente en ese sentido. Nosotros hemos tenido gobernantes para ellos, gobernantes para los partidos, gobernantes para mantenerse en el poder, y la alternancia en el mando, que es fundamental en democracia, la alternancia en el mando como principio. No estamos diciendo de que no se pueda repetir un presidente, pero hay que repensar, y por eso se consagró en la Constitución de la República precisamente la alternancia en el poder, porque se ve que el hecho de que un presidente trabaje durante 4 años, se hace necesario, al parecer en toda la historia, reformar permanentemente la Constitución para que repita. Yo creo que sí, que la permanencia, diríamos, en el tiempo de un presidente muchas veces hace bien, pero en la mayor parte de los casos se crean unipersonalismos, se crean y se elevan egos que finalmente pueden hacerle daño al mismo y a la propia democracia. Lo que deberíamos es abogar por la permanencia de un programa de trabajo. Estabilidad, lo que usted decía, continuidad en el tiempo de que los es lo que ha programas de faltado aquí, gobierno. una especie de pacto social, como ocurre en otros países. Yo estuve recientemente, no reciente, hace un tiempito ya, en China, en Taiwán. Ya ellos tienen lo que se llaman los planes quinquenales. Son planes de desarrollo por 5 años. Entonces, en esos 5 años tienen un periodo de 4 años, pero el plan es por 5. Y entonces eso se emite como una ley del Congreso. Esa ley se vota en el Congreso y hay un edificio, una especie de, que se llama edificio del plan quinquenal, donde se ponen incluso los proyectos en maquetas y en fílmica, esas cosas, los proyectos que se van a hacer durante esos 5 años. No importa el gobierno que esté. Y la eficiencia de un gobierno o de otro se mide por la forma en que se haya pegado a ese plan quinquenal. Claro. Aquí ahora tenemos una ley nacional de desarrollo que la votó el Congreso. Claro. Sin embargo, de eso no se habla. Cada gobierno llega con su obra favorita. El gobierno llega con su obra favorita. Yo voy a hacer tal obra porque yo soy de tal región, o porque yo estas cosas, o porque me considero que por ahí es que tengo que ir. Yo creo que usted ha tocado otro tema también fundamental, el nivel de improvisación que existe en la República Dominicana. Aquí cada presidente, cada ministro, cada viceministro, cada director general, cada director, etcétera, hasta director de departamento, piensa en una idea hoy y mañana la quiere ejecutar. Pero ¿de qué manera eso se condice, eso se corresponde con lo que son las necesidades ciudadanas, con lo que son los acuerdos sociales, con lo que yo decía ahorita? Es decir, una sociedad desarticulada como la que nosotros tenemos, y desarticulada no es que usted esté en un partido y usted defienda un partido para que permanezca en el poder, no. Vamos a ver si los programas de gobierno, sinceramente, profundamente, han sido asumidos por ese partido y han sido eficientes y garantes al mismo tiempo, porque es una combinación de las dos cosas. Pero además, no es excluyendo a los otros partidos que se gobiernan. Usted necesita como gobierno la oposición, pero una oposición fuerte, Como firme. contrapeso. Como contrapeso. ¿Para qué? Para llamar la atención. Yo aquí voy a hacer una anécdota. En algún momento, una alta figura de la nación, yo estaba en el Palacio Nacional ya hace un tiempo, y me hace el comentario de que a veces ellos necesitan la visión. A veces me hicieron referencia a unos artículos nuestros, de una de nuestras columnas que hemos tenido al día de hoy, hace ya 3, 4 años, la tengo en el día, pero siempre he tenido en algún periódico alguna columna. Y bueno, yo tenía una visión en algunos aspectos diferente a la visión del gobierno, pero no de manera dañina, sino propositivamente. Y me decía esa figura, me decía, Carlos, nosotros necesitamos precisamente esas visiones, porque a veces nosotros nos encerramos en una visión única, en una visión partidarizada, en una visión que está enfocada única y exclusivamente a mantener a un partido en el poder, o que siendo buena, realmente es excluyente de otras visiones. Y la visión de un gobierno democrático es eso, es decir, que tenga en cuenta no solamente a los partidos mayoritarios, el que esté en el gobierno y la oposición fundamental, sino a los partidos minoritarios. Claro, y las voces también autorizadas. Las voces disidentes que no están en ningún partido, voces autorizadas. Y todas esas cosas. Vamos a continuar, doctor, en el siguiente segmento.
de construcción tenemos la solución. Solución Ferretera Natera Tapia, en la calle Carmen Mendoza de Corniel, número 48, en el ensanche Quisqueya, con los teléfonos 809-526-5493 y 809-565-3141. Bien, seguimos conversando con el doctor Carlos Salcedo. Carlos Salcedo es un libre pensador de la República, un abogado eminente que tiene ideas sobre diferentes tópicos, por eso lo hemos traído a nuestro programa para conversar con él como comentarista invitado. Carlos, hoy en día tenemos una sociedad mediática. La República Dominicana y el mundo, los medios de comunicación dominan el pensar y el sentir de la gente. Muchas veces la gente no quiere pensar, sino que se guía por lo que el comentarista de turno le dice o lo que el periódico tal le señala o las redes sociales le insinúan. Entonces, los gobiernos ahora llegan con un programa de trabajo y resulta entonces que cualquier sector que quiera oponerse a un proyecto específico instala entonces una campaña mediática para bombardear ese proyecto, cambia el sentir de la gente, entonces el gobierno, para no hacerse popular ante la gente, muchas veces retrocede en su propósito. Estamos viendo el caso, por ejemplo, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. El gobierno llegó con la idea de que hay que cambiar la matriz de generación eléctrica, porque la que tenemos es muy cara. Así es. Hay que poner una más barata para que el kilovatio hora pueda llegar a un precio mejor a la población y para revisar los contratos que ya están establecidos con las compañías anteriores, para que tengamos un costo de producción menor. Pero ¿qué ocurre? Que entonces eso afecta a sectores. Los generadores actuales se verían afectados con ese cambio de matriz de la CDE. Y comienzan entonces una campaña, y vimos ayer el director el señor Rubén Bichara, de la CDE, decir que el proyecto de instalación de las plantas de carbón están siendo bombardeados por ciertos sectores y que él va a continuar. O sea, vemos ya cómo reacciona a la defensiva. Entonces, tendríamos que necesitar entonces energía del gobierno, que a pesar de que ya le han cambiado la percepción en la población, mediante campaña mediática, pueda seguir adelante. Mire, ingeniero, yo creo que también ese es otro tema trascendente, nodal, para nosotros entender lo que ha estado pasando durante este periodo, diríamos, de democracia. Porque entonces en ese aspecto se necesitan gobiernos fuertes también, no solo democráticos, sino con cierta fortaleza que puedan... Mire, yo creo que aquí hay que ser en gran medida críticos ciudadanos, porque uno le carga todo el dado al gobierno. Una sociedad democrática avanzada, desarrollada, con crecimiento, con equidad, con transparencia y demás, no se construye única y exclusivamente desde el gobierno, se construye desde una opinión pública no publicada, es decir, no una opinión publicada, porque no todo lo que sale por la prensa es opinión pública. Pero la realidad que tenemos hoy en día, doctor, es que la prensa, los medios de comunicación, con perdón de la crítica que nos pueda caer a nosotros, porque tenemos este programa, hoy en día está condicionada por una serie de factores que no son siempre el interés nacional. Mire, una sociedad democrática es una sociedad diversa donde todos los puntos de vista deben estar necesariamente en el panel, deben estar siendo atendidos y deben ser la expresión de la libertad que cada uno de nosotros tiene de decirlo. Ahora bien, las distorsiones que se han generado por parte muchas veces de entes del gobierno, muchas veces del gobierno central, en todos los gobiernos prácticamente, en la dictadura más todavía, en sistemas autoritarios, el nazismo, el nacionalsocialismo alemán, por ejemplo, en Goering, ese grupo, tenían toda una estructura alrededor de lo que se quería única y exclusivamente tener en la mente de la gente. La democracia no ha sido diferente, es decir, se condiciona también la opinión pública. Pero cuando usted tiene una sociedad articulada alrededor de una idea de democracia, esa idea también pare cada día con la participación ciudadana, es decir, esas manifestaciones populares a las que tienen derecho cada uno de los ciudadanos dominicanos son manifestaciones
que en la medida en que haya abuso por parte de la autoridad pública, de los medios de comunicación o de los propios medios de comunicación, de abuso de esa posición de fuerza, como se le llama al cuarto poder del Estado, en la medida en que la ciudadanía sea consciente, conocedora y participativa, en esa misma medida va a haber un contrapeso importante y usted puede estar seguro que el resultado será positivo a final de cuentas. El gobierno podrá esconder, la opinión pública una parte podrá esconder, pero por ejemplo nosotros estamos hablando aquí. ¿Y cuántos no pueden hablar en los medios de comunicación? Lo que falta es potencia, lo que falta es ética, lo que falta es... Yo tengo, aquí en la República Dominicana tenemos varios periodistas, comentaristas en la República Dominicana, librepensadores, como usted dice, gente como usted, muchísima gente que tiene la oportunidad de comunicarse con la gente, que tiene mucha oportunidad, pero hay gente que simplemente se anquilosa, se queda guardada en la casa porque pierde la esperanza, o simplemente ya no tiene idea de lucha en la República Dominicana. Y nosotros tenemos que romper, vuelvo otra vez, a ese círculo vicioso de que, bueno, estamos en democracia, pero como no se avanza, no se va a avanzar, entonces ya yo me cruzo de brazos. Al contrario, cuando hay crisis, y esta crisis que tiene que ver precisamente con los condicionamientos de la opinión pública, y estamos hablando en serio, al Ortega y Gasset, cómo se construye opinión pública, no desarticulada, no quiere decir que no haya diferencias de criterios, sino ponernos alrededor de una idea de democracia fuerte en la República Dominicana, de respeto a la ley. Entonces, bueno, necesitamos autoridad, pero la autoridad la tenemos en la ley. ¿Cómo hacemos que los ciudadanos dominicanos todos cumplan con su deber, cumplan con sus obligaciones, y cómo hacemos que los que dirigen, los que tienen la autoridad delegada de cada uno de nosotros, cumplan con su labor y sus obligaciones, sus atribuciones? Ahí caemos entonces en el aspecto educativo, la educación. Tenemos en la República Dominicana alrededor de un 30% entre analfabetos y analfabetos funcionales. Eso es una tarea. Por ese peso de la sociedad, ese peso muerto de la sociedad, alguien tiene que responderle. Y de ahí que yo hablo de que el gobierno debe tener ciertas fortalezas para ante una élite, ¿verdad?, que es la que tiene criterios, muchas veces criterios entre comillas, y es la que puede hablar y la que puede responder y la que puede... una élite que muchas veces obedece a intereses. Entonces el gobierno debe ser siempre depositario del interés colectivo, sobre todo de los que menos pueden, y tratar de establecer, en cierto modo, tener como norte siempre la equidad en la población, la distribución de la riqueza de manera justa, claro, que le lleguen los recursos, no de manera clientelista como se hace ahora, como está la usanza en América Latina, eso de llevarle un chequecito a la gente sin exigirle a nada a cambio, de suerte que la gente se convierta en paria, claro, que no trabaje ni que se prepare tampoco, no le importa la educación, yo recibo el chequecito con lo que vivo de manera, no así, sino distribuir la riqueza en función del trabajo, de la creación de empleo, de sacarle la marginalidad a sectores. Ahora mismo estamos hablando, doctor, en el país un debate sobre la nacionalidad. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, pero nadie piensa en la marginalidad de la frontera, nadie piensa en los programas para llevar proteínas y alimentos a la frontera para que esa gente permanezcan ahí como valladar, como un muro de contención de las migraciones. Claro. Entonces se está produciendo de manera una migración de los dominicanos que viven en la frontera porque no aguantan la miseria. Y esos espacios están siendo ocupados por nacionales haitianos. Pero entonces aquí nosotros estamos entretenidos en la sentencia y que mire, qué sé yo, que es dominicano fulano, que no, porque este es de padres ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, la democracia es equidad, es participación, es resolver los problemas, es pensar en la colectividad. Claro, yo creo que de todo lo que hemos dicho, lo fundamental es quizás lo último, la educación. El eje transversal del desarrollo es la educación y la cultura. Es decir, primero nosotros tenemos que saber qué somos, quiénes somos y qué hacemos para que como entes de cultura nosotros podamos defender nuestra nacionalidad cada uno, pero al mismo tiempo ser respetuosos y solidarios de toda la colectividad que nos acompaña en la República Dominicana. Y eso va también con el entendimiento de nuestros amigos con los cuales compartimos frontera y que compartimos una serie de cosas, porque lo mismo que vienen haitianos aquí, bueno, van dominicanos en búsqueda, vamos a llamarla así, ¿búsqueda de qué?
de venta, venden a los haitianos, construyen en Haití, es decir, hay un beneficio recíproco, pero además nosotros hablamos de que tenemos problemas en la frontera y esos problemas de los que usted habla son esenciales, es decir, hay un grado de pobreza, de marginalidad en la frontera, como lo hay también en los barrios dominicanos, en la mayoría de los barrios dominicanos, y eso es un problema estructural, tiene que enfrentarse de una manera decidida, pero ¿cuál es el fundamento? Bueno, doctor, ¿cuál es la base? Es la educación para poder superar la todo educación. esto. Hemos tocado un tema interesante, que yo vi que usted escribió un artículo en el periódico El Día sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Vamos a hablar de esto después de la pausa. Seguimos conversando con el doctor Carlos Salcedo. Doctor, yo vi que usted escribió, repito, un artículo en el día de hoy, donde critica la sentencia del Tribunal Constitucional. Usted se refiere a la retroactividad de esta ley que abarca desde 1929. ¿Usted podría abundarnos algo de eso? Mira, esta sentencia, ingeniero, para mí es una sentencia desatinada, desafortunada. Muchos dirán, bueno, es oportuna, nunca será oportuna, nunca será momento para dictar una decisión violatoria de derechos fundamentales, porque no solamente se lleva de encuentro el principio de irretroactividad, la irretroactividad es un asunto que está consagrado en el artículo 110 de la Constitución, en virtud del cual la ley solamente aplica para lo porvenir, y la Constitución, como ley de leyes, evidentemente es una ley. Y usted no puede, como órgano de gobierno, como es el Tribunal Constitucional, como órgano importante, usted no puede ir en contra de los principios constitucionales ni los establecidos en las convenciones internacionales. Pero además, el principio de retroactividad, solamente las leyes son retroactivas cuando benefician a quién, a quien está cumpliendo condena o está subyúdice. Es decir, que solamente se interpreta la ley hacia atrás cuando beneficia al titular de un derecho. En este caso, el derecho al libre tránsito, el derecho a la libertad en sentido general. Y lo peor de la sentencia es que en esa sentencia fue parte la señora Pierre, la señora de Guy Pierre. Sin embargo, no solamente la perjudica, cuando ella fue a buscar la cédula, salió sin nacionalidad. Ella no fue a buscar, ni había contestación sobre la nacionalidad. Ella acudió a la Junta Central Electoral para que le entregaran la cédula, porque ella tenía su nacionalidad dominicana. Entonces usted no puede ir a los tribunales para una cosa y luego, sin respetar el derecho de defensa, salir perjudicada. Pero peor, el Tribunal Constitucional no solamente extiende el perjuicio a esta señora, sino que le extiende a todo el que nació de hijo de haitiano desde el año 1929. Es decir, no solamente la irretroactividad, la seguridad jurídica derivada de esa situación, sino también el hecho de que se perjudicó a una serie de ciudadanos que se han comportado y son dominicanos desde hace 84 años. Tendremos una población de ex ciudadanos dominicanos enorme, y una población de dominicanos a partir del año 2010. Y lo grande de eso es que ya no es una sentencia. Ahora... Muy buenas tardes, amigas y amigos de notimás.net, algo más que noticias. En el día de ayer, en el país se celebró el Día de San Rafael, 24 de septiembre. El Día de San Rafael, que no solamente en la República Dominicana significa la celebración del santo Rafael, sino que también hace más de 50 años venía acompañada esa fecha con la celebración del natalicio del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. En el día de ayer, en conmemoración de esa fecha, se produjo un acontecimiento que tiene que invitarnos a todos a una reflexión. En Constanza, un grupo de jóvenes, estudiantes en su mayoría, hizo una manifestación de apoyo a Trujillo, una manifestación trujillista a la usanza de aquellos tiempos, una manifestación de añoranza al jefe.
Y eso tiene que invitarnos a una reflexión por el hecho que tenemos que cuestionarnos en el sentido de que a más de 50 años de la desaparición de una de las más cruentas dictaduras de América Latina, hoy en día parte de la sociedad dominicana añora a ese personaje. Añoramos los métodos utilizados por Trujillo, los métodos de la dictadura, la represión, la falta de libertades. Entonces, si eso es así, nosotros tenemos que cuestionarnos como sociedad, porque eso significa que en esos más de 50 años nosotros no hemos satisfecho las expectativas que esta sociedad se creó en los políticos y en lo que hemos conducido a la nación durante este trayecto. La sustitución de un régimen dictatorial unipersonal como era el de Trujillo por una sociedad democrática, pluralista y de división de poderes parece que no se produjo. Esos son los cuestionamientos que nosotros tenemos que hacernos. Y si revisamos, es probable que nos afloren muchas frustraciones en ese sentido. Es penoso que hoy todavía, que hoy en la República Dominicana nosotros no podemos decir que tenemos resuelto ni mínimamente un problema tan básico, tan fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad como es el de la energía eléctrica. Hemos fracasado en eso. Y el patrimonio que creó el dictador, las empresas, más de 30 empresas que prestaban diferentes servicios a la nación, servicios y también producían mercancías para el consumo de la población dominicana. Esas empresas, el Estado de manera irresponsable la ha dejado perder todas. Y hoy en día tenemos la mayoría de los servicios privatizados, unos de manera exprofeso y otros por la propia necesidad que lo ha ido privatizando. Y si usted va hoy a construir una vivienda en la República Dominicana, usted tiene que proveerse de todos esos servicios de manera privada, porque el Estado se ha mostrado incapaz de suministrárselo. Usted tiene que hacer su propio acueducto en su casa, construyendo una cisterna, porque el acueducto no tiene presión para llevarle el agua a la ducha. Usted tiene que poner su propia planta eléctrica, porque el Estado no ha sido capaz de suministrarle una energía segura y a precio razonable. Usted tiene que suministrarse su propio servicio de salud, ir a clínicas privadas y emplear parte de su presupuesto para que sus hijos puedan tener mínimamente una situación buena de salud, y ese servicio se vuelve cada día más incosteable. Las medicinas no aparecen y muchas veces cuando aparecen son falsificadas. El servicio de la educación, la escuela pública, que era el servicio gratuito del Estado Dominicano, ha ido desapareciendo prácticamente o ha ido siendo sustituida de más en más por los colegios privados, que se caracterizan por altas tarifas, por libros caros o satisfactoriamente. O en otras palabras, hemos fracasado. Hemos fracasado y eso nos tiene a nosotros que invitar no solo a reflexionar, sino a tratar de tomar los correctivos necesarios, las medidas que sean pertinentes para definitivamente desterrar de la mente de los dominicanos y de las dominicanas esas añoranzas a un régimen despótico. Si hacemos una revisión de todos estos años, es posible que tengamos que darle la razón a muchos de esos jóvenes. Hemos cumplido nosotros con los requerimientos de una sociedad moderna. Se ha insertado la República Dominicana en el concierto de naciones civilizadas, democráticas del mundo. Hemos avanzado en la prestación de los principales servicios ciudadanos, en la educación, en la prestación de los servicios de salud, en la preservación del patrimonio cultural y material de la República Dominicana.